Nos encontramos en Alto Tonga, estamos viendo, estamos esperando la llegada del ingeniero Juan Carlos Mezgua para la presentación de su libro Zongolica, el fin de la opresión no es utopía. Bueno, aquí vemos que viene llegando, lo está recibiendo la regidora Santa Santillán de aquí de Alto Tonga, con parte de su equipo, y bueno, pues vamos viendo que arriba, aquí al evento donde va a ser la presentación del libro, aquí es la Casa de la Cultura de Alto Tonga, y pues los vamos a dejar con el sonido. ¿Minúscula o mayúscula? Está muy cerca. Dice la señora de carro, pero mira lo público. Creo que ya me equivoqué. Bien, pues vamos a dar inicio a este evento tan trascendente para Alto Tonga. Es el primer libro que se presenta en esta Casa de la Cultura, de muchos más que puedan darse seguramente y que van a darse sin duda. Pero bueno, por cierto que este libro que hoy presentamos es de una persona distinguida de la comunidad de Zongolica, que tengo el honor de presentar, el ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Chapingo, así es, bueno, de esa benemérita también, el señor Juan Carlos Mezgua Campos. Él presentará su libro en la parte final, mientras que voy a dar un inicio a esta presentación desde un ángulo general. Posteriormente se le va a dar también una visión de este libro desde el ámbito sociológico, su importancia, y al último rematará él con su aportación ya a la comunidad, porque sin duda bueno, pues me permito presentar también el libro. Ya lo tienen ustedes aquí se llama Zongolica, el fin de la opresión no es una utopía. Bueno, pues un libro que tuve la oportunidad de leer, bien cuidado su edición, muy bien llevado, es muy fácil de leerlo, por lo que ustedes tendrán entre sus manos una experiencia de un trabajo en comunidad y administración pública, muy importante, que pueda ser ejemplo de otras comunidades. Sabemos que ninguna comunidad es igual que la otra, pero sí que tiene similitudes que pueden ser aprovechadas, y el valor del libro estriba precisamente en este informe que da él a través de sus páginas, y que sin duda nos hace ver que hay similitudes que podemos de alguna manera superar, que hay un enemigo común a vencer: los miedos de las personas. Esa palabra a mí me dio mucho fuerza en el momento de ver dentro de su redacción, porque es una emoción que paraliza, es una emoción que estatifica las cosas y que de alguna manera no las hace crecer, y a los pueblos también los hace ser muy obedientes. Y él, a través de romper ese hielo, ese impasse, logra despertar en las comunidades sinergias que le pueden ayudar muchísimo. Me parece también muy interesante el libro, porque todo libro es un acto de valentía, es un acto de creatividad, es un acto, pues hasta cierto punto, hedónico, amoroso. Yo quiero dar
realmente algo que yo descubrí y que me voy a comprometer con lo que está ahí. Porque también somos dueños de nuestro silencio, sí, pero debemos de ser también valientes para defender lo que decimos. Y el hecho de que el ingeniero Juan Carlos esté aquí, pues es motivo de gran alegría de parte nuestra y gran satisfacción de parte de usted, porque de alguna manera este libro pues está demostrando que él tiene valentía, no tan solo para publicarlo y tenerlo allá entre sus paisanos, que sin duda tendrán mucho aprecio, sino para que los demás digan, bueno, si algo te sirve de, adelante. Entonces es un libro que a todas luces es muy importante por el vínculo que hace con las demás comunidades y también para despertarnos de nuestro letargo de miedos y de obediencia, que es muy común en las comunidades, en los pueblos, y que nos tiene así. Entonces yo considero que el punto medular del libro es precisamente eso, que nosotros nos demos cuenta que sí hay posibilidades de que se puedan lograr las cosas y que no sean utopías muchas de las palabras que manejamos: libertad, democracia, progreso, etc. Yo quiero felicitar aquí al ingeniero porque nos da muchísima luz y además con mucha tranquilidad, pero también nos pone un ingrediente muy importante al alcance de nuestra mano: valentía, estrategia, organización. Creo que si juntamos todas estas palabras, pues vale la pena que ustedes lo tengan en las manos. Aunque salga acá, la educación y la cultura siempre es una muy buena inversión. Así de que los invito a que ustedes tengan en sus manos este libro, que sin duda el ingeniero lo ha hecho con mucho empeño y con el deseo enorme de que le sirva a las demás generaciones de experiencia para que se pueda lograr tan anhelada utopía. Y que en todo caso ya no es utopía, simplemente un fin que se puede alcanzar con otros fines y otros medios, tan simple como eso. Felicidades, ingeniero. Bien. Pues acto seguido vamos a escuchar también el punto de opinión del licenciado en Sociología, Yohanan Tejeda Juárez, que también tiene algo que aportar en esta presentación del libro. Adelante. Sí, muy buenas tardes, apreciable público. Me permito quitarme el cubreboca y bueno, agradezco mucho al ingeniero Juan Carlos Meshua y también a la regidora segunda, Santa Guadalupe Santillán, al licenciado Gabriel Pérez López, director de Casa de Cultura, por haberme dado la oportunidad de poder participar en este evento tan importante. Y bueno, me gustaría retomar lo que el licenciado Gabriel mencionaba. Es muy importante saber que las emociones pueden ser detonantes, pueden ser emotivas, pero también pueden ser bloqueadores de lo que uno como sociedad puede hacer. El ingeniero Juan Carlos lo expresa muy bien en su libro y creo que, muy aparte de que sea un hecho aislado, lo que menciona en su texto es algo que sucede en prácticamente todas las sociedades de México, incluyendo la Tonga. Muchas situaciones que él retoma aquí son muy aterrizables en este territorio para fortunio o infortunio de todos nosotros que compartimos este bello país que es México. Hay muchas cosas que llaman la atención precisamente por el enfoque social que tiene en su libro, ingeniero, a pesar de usted es ingeniero, tiene un enfoque social muy interesante y hay que saber apreciarlo, porque a veces todos podemos retomar ciertas cosas distintas, tener puntos de vista distintos,
en el sentido de que hay una diferenciación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Socialmente todos nosotros siempre estamos segmentando a la misma sociedad cuando en realidad somos uno mismo, en el sentido de que la política a veces las personas la toman como algo distinto, algo social, cuando realmente pues es sociedad. La política es sociología, la política somos nosotros. La política como tal está formada por entes sociales que tienen diferentes perspectivas sobre lo que va a pasar, sobre lo que pasó, sobre lo que pasará y cómo afecta o cómo beneficia a la sociedad. Y ahí entran los valores particulares y peculiares de cada actor político. Pueden ser buenos, pueden ser malos, y aquí el ingeniero Juan Carlos pues menciona precisamente como que hay un punto de vista distinto por ser amable para no ahondar en muchas situaciones, un punto de vista sumamente distinto a lo que en verdad la política y la sociedad deberían ser, porque finalmente nosotros al segmentar política de sociedad entendemos que son cosas distintas, pero que generalmente siempre somos nosotros, en el sentido de que hay un partido político, bueno, y ese partido político tiene a un candidato, pero ese candidato me saludó mal ayer. Entonces, pues como me saludó mal ayer, pues ya no voy a votar por él. Pero quizás en ese momento ese candidato iba de mal humor, o no sé, pero era la mejor opción. ¿Qué es lo que pasa? Por algo que se toma personal, se afecta a lo social. Y eso es algo que realmente viene afectando desde hace mucho, mucho tiempo. Porque aparte de esta segmentación, también tenemos que ahondar en lo que los candidatos, en lo que la política, ya cuando también están en el poder, hacen cuando están ahí. El ingeniero lo deja muy claro en su libro, y es, vaya que un acto, como mencionaba el licenciado Gabriel, de valentía, porque menciona la palabra dignidad muchas veces. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que mencionarnos a nosotros que tengamos dignidad? Ya no como votantes ni como votados, sino como seres humanos. Y no solamente en San Felipe, en todo México. ¿Por qué tendría que repetirnos algo que nosotros deberíamos saber y tener? Dignidad. Dignidad en lo que hacemos, dignidad en lo que pensamos, dignidad en lo que vamos a elegir. En verdad va a ser lo mejor para nosotros y para los que nos acompañan, ¿no? Como sociedad que somos. Entonces me llamó poderosamente la atención dignidad. Y bueno, usted en su municipio natal, Zongolica, menciona precisamente eso, y de verdad que los invito a leer mucho lo que es la introducción y el primer capítulo, porque se plasma muy bien un mapa que no solamente refiere a Zongolica, es un espejo de cada parte que hay en México. Y no sé si para bien o para mal, pero muchas de las letras que aquí hay en este libro retumbaron en mis oídos atotonguenses. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Será porque las mismas prácticas que hacen por allá también las hacemos por acá, pero nada más que no nos conviene decirlas, o porque no nos conviene actuar en contra o a favor de. Hay una quietud impresionante en cuanto a la apatía cultural, no solo en Zongolica, en muchos municipios. Hay una apatía impresionante en cuanto a valorar y ser objetivo al momento de dar un voto. ¿Por qué? Porque finalmente eso va a afectar o va a beneficiar a muchas personas. No hay buenos ni malos, para bien o para mal. Hemos aprendido que hemos perdido el poder de asombro entre los mexicanos, y actualmente ya no hay personas buenas ni malas, simplemente hay personas que hacen lo correcto o que consideran hacer lo correcto, y personas que totalmente hacen lo incorrecto. ¿Por qué? Porque para mí el ingeniero puede ser una persona buena, pero quizá para algunos de ustedes digan, no, pues no es buena para mí o para mi pueblo. Pero ¿qué pasa? Consideramos buenas a otras personas, y esas personas son las que realmente hacen un círculo en el cual, como lo mencioné
libro, de miseria y de pobreza, tanto cultural como monetaria, como de muchos otros sentidos. A veces uno se estanca en un hueco simplemente porque no hay una manera objetiva de poder ver las cosas. Y ante eso afectamos, vuelvo a repetir e insisto mucho, en que todos somos afectados. Porque podemos beneficiarnos en un momento con un partido, con un candidato, pero solamente somos nosotros o mi familia. Pero la familia de enfrente, que apoyaba un color distinto, que tenía una manera de pensar distinta, se quedó fuera de ese beneficio. Cuando realmente, por eso hago mucho hincapié de la segmentación. Está bien tener ideales, está bien pensar de una manera determinada, siempre y cuando no afecte al que está enfrente de mí. Y eso es algo muy interesante, porque generalmente siempre segmentamos, como lo menciono. Y aquí en el libro, precisamente lo que se encarga de hacer el ingeniero Juan Carlos es tratar de que esa segmentación se vaya solidificando en un solo pensar, en un solo, llamarlo beneficio, porque él se da cuenta de lo que realmente está pasando y de lo que se podría hacer en caso de que llegara a funcionar. Y eso es algo muy atrevido, eso es algo muy temerario. No es fácil irse contracorriente como Salmón. No es fácil tener solamente un grupo de personas que te siguen y que finalmente continúen contigo, porque muchas veces esas personas pueden incluso irse con otras y tener otro tipo de intereses. Me parece muy interesante cómo el ingeniero Juan Carlos ha hecho este libro y ha hecho el cambio en su natal Zongolica, que sin duda, vaya, es un ejemplo para poder retomar y pensar como sociedad en conjunto, como municipio en conjunto, ya no dividida por colores ni por nada. Simplemente, ¿de verdad estamos haciendo bien? ¿De verdad estamos pensando antes de poner un tache en la boleta? Me sorprende algo mucho de Alto Tonga, y precisamente fue en estas elecciones. Y bueno, muchos en las redes sociales comentaban, es que ganó la persona que Alto Tonga no quería que ganara. Bueno, si Alto Tonga no quería que ganara, ¿por qué ganó? No estoy criticando a nadie, simplemente es un punto de vista que los mismos altotongaenses son contradictorios. No por mí, es una cuestión social. No lo digo de manera individual porque yo tengo una forma de pensar, simplemente que si en redes sociales, que ahorita es el medio primordial por el cual la gente se comunica, se queja de algo, pero hace lo mismo. Entonces hay una redundancia en la forma de pensar que finalmente pues afecta a todos los que decidieron el sí o el no. El ingeniero luchó contra eso, luchó contra un monopolio, luchó contra un poder muy interesante y peligroso, porque nada de esto es fácil. El querer hablar, el querer hacer un cambio siempre trae consigo consecuencias que a veces pues pueden costar mucho, pero celebro realmente lo que él menciona también en muchas ocasiones, que es esperanza. La esperanza que él, con sus ideales, con su equipo, trajo para con las demás personas, porque realmente en el ámbito en el que estaba su municipio pues era algo sumamente complicado, y de verdad que lo celebro, ingeniero. Zongolica no he tenido el placer de visitarlo, pero como lo menciona en sus páginas, ha hecho un gran cambio y ha tenido, vaya que suerte. Pero también, ¿esto qué significa? No solamente es una esperanza que él pensó y que hizo, es una esperanza social. A veces dicen por ahí que hay que tocar fondo para poder cambiar, y es lamentable porque si se dan cuenta, a veces las cosas no son para tanto, no es para que toquen fondo en su totalidad y después hagan un cambio. Si hay posibilidades, si no quieren hacer el cambio, entonces no es culpa de nadie más que de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacer un cambio de fondo, no hay necesidad de que muchas cosas tengan que pasar a otros términos para que se pueda hacer un cambio verdadero. Y afortunadamente el ingeniero llegó a tiempo e hizo este cambio con esto que les menciono, que es esperanza. Lo menciona mucho en su libro y me parece muy interesante porque voy a leerlo con la siguiente idea.
menciona que antes de que esta forma de pensar nueva llegara a Zongolica, había algo que también, lamentablemente o afortunadamente, ustedes dirán, es muy marcado en Alto Tonga: la normalización de lo que está mal. Y me refiero a que no hay medicamentos en el hospital. Bueno, pues ya. No hay espacios de deporte. Bueno, pues el gobierno los tiene que hacer. No hay esto, no hay lo otro. Hay mucha violencia, hay mucho otro. La basura, por ejemplo. Hay mucha basura. No hay botes de basura. Pero ¿qué es lo que pasa? Los botes de basura los van quitando, los van quemando, los van destruyendo. La misma gente. Y esa gente se queja y normaliza que no hay botes de basura para poner basura. Entonces, esta normalización que había en Zongolica, de que violencia, que esto, que el otro, esta normalización llegó a verse reflejada precisamente con lo que él menciona en su libro: la esperanza y la dignidad de los zongoliquenses. Porque es hasta ahí hasta donde verdaderamente se dieron cuenta de que, bueno, las cosas realmente no iban bien. Pero díganme, ¿qué necesidad había de eso? ¿Qué necesidad había de que tuvieran que pasar muchas cosas para que pues, realmente hicieran un cambio de pensamiento, que tuvieran dignidad y esperanza? Creo que en Alto Tonga estamos a tiempo para poder lograr muchas cosas de la mejor manera posible, sin criticar a nadie, sin tampoco señalar a nadie, porque realmente no vale la pena. El cambio está en nosotros mismos, el cambio está en cómo queremos ver a Alto Tonga, en cómo queremos ver que Alto Tonga sea como un Zongolica que realmente cambió, que realmente en sus últimas páginas del libro muestra paisajes muy bellos, que muestra turismo que realmente vale la pena. Pero ojalá, y aquí también se logre ver eso, porque lamentablemente nuestro principal atractivo, como es el río Alto Tonga, pues nosotros mismos lo estamos acabando. Que la gente se va a bañar, que la gente meta a los perros también para bañarse, jabón, que tiran árboles, que queman, que hacen esto, que hacen lo otro. Y bueno, eso no es cuidar, eso es destruir. No sé si ven en la entrada ahí donde se para el autobús, abajo si nada más se asoman tantito, hay mucha basura, muchas botellas de plástico, de shampoo. Y díganme, pues ya está bien, uno se indigna y todo, pero pues así seguimos, ¿no? Entonces, este cambio que Zongolica merecía y que realmente trajo aquí el ingeniero Juan Carlos, pues también no es para que Alto Tonga se quede atrás. Y me parece muy interesante el título: El fin de la opresión no es utopía, y verdaderamente es cierto. No significa que porque salimos de un problema vamos a estar en la maravilla del universo, del mundo. ¿Por qué? Porque si se requirió mucho trabajo para salir de un problema, se requiere aún más trabajo, y el ingeniero lo sabe, para lograr que aunque sean las cosas se establezcan en un punto en el cual funcione para todos. Y los invito a que lean el libro, a que realmente reflexionen por todo lo que tuvo que pasar el ingeniero Juan Carlos, y que reflexionemos sobre cómo podemos tomar muchas cosas, como lo mencionaba el licenciado, que nos puedan servir como sociedad, que puedan tener un impacto real en lo que pensamos, sentimos y en lo que hacemos principalmente. No solamente quedarnos en la quejumbre y el decir, ganó, pero pues, no queremos. Entonces, ya de nada sirve que digan eso, porque pues, realmente lo que pasó, pasó. Ahora, sirve lo que van a hacer, lo que van a pensar y cómo van a reflexionar sobre todo lo bueno y lo malo que hay, que hubo y que habrá. Entonces, enhorabuena a este ingeniero, y se servirá de ejemplo su libro y su trayectoria para que muchos otros municipios puedan tener una visión más amplia de lo que en verdad podemos hacer como un ente unido, porque la división es lo que más ayuda a lo malo, por así decirlo, al fracaso. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Vamos a escuchar nuevamente a Gabriel Juárez, que es el director de Cultura. Obviamente felicitar de manera pública y un aplauso muy nutrido al ingeniero. Por favor.
escuchar de el ingeniero Juan Carlos. ¿Qué le sucedió en ese trance de escribir su libro, de llevar a cabo las prácticas en el aspecto social, en el aspecto de salud, en el aspecto de seguridad, que sin duda él tal vez se pasaría toda la tarde en comunicarnos, pero bueno, por eso nos va a dejar la lectura como a eso se le dejó la tarea. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues muchas gracias, amigos de Totonga. Yo quería ya venir a esta ciudad. La verdad es de que me siento muy a gusto acá. Ya pasé a las cabañas a comer ahí y aparte pasé a unos dulces muy sabrosos. ¿Cómo se llaman, regidor? Aquí la dulce de Don Mollito. La verdad es de que ya saben ustedes, de acuerdo a la transmisión de las redes, que soy muy dragón y por donde voy siempre como. Yo quiero primero agradecerles a ustedes la sensibilidad y bueno, en la presentación que fue excelente, ambos licenciados y sobre todo en un edificio tan solemne como es la Casa de Cultura, agradecerles su tiempo y su disposición. Quiero decirles que desde mi perspectiva personal, yo estoy terminando una etapa con la cual soñé toda la vida. Desde chiquito quise ser presidente municipal. Y digamos que tenía yo ese compromiso con mi propia vida porque sufrí en carne propia una miseria terrible que se vive en nuestra región, desgraciadamente. Y lo comentaba yo hace rato en Perote, es un contrasentido enorme porque todo el mundo dice, sobre todo en las épocas de campaña, que México es un gran país, es un país muy rico, y es cierto. Veracruz pues, es un gran estado, muy rico, y es cierto. Y Zongolica es realmente un Edén. O sea, tú ahí nunca te mueres de hambre. Haz de cuenta que si te vas una tarde a una finca, aunque ni siquiera sea tuya, porque normalmente la gente no respeta mucho eso, son fincas muy grandes de café, y encuentras plátano, frutas, lo que quieras. Si eres más o menos bueno cazando, vas a tener un armadillo para cenar o un venado para comer, es decir, no te vas a morir de hambre. Si quieres cambiar de dieta, pues te vas a un río y pescas, siempre hay alimento. Y pues la gente que le pone un poquito de más ganas, a un ladito de su casa puede tener plátano, naranja, frijol, chile. Es decir, nuestro pueblo no sufre por comida. El problema es, desgraciadamente, sobre cuestiones que tienen que ver desde la perspectiva cultural, la seguridad, la salud. Por ponerles un ejemplo, la Sierra de Zongolica tiene 23 municipios, incluyendo Zongolica. Y en esos 23 municipios, con una población de arriba de 300,000 personas, no había un ultrasonido. Entonces tú te enfermabas de la vesícula, por ejemplo, que eso es algo muy común, sobre todo la gente que come mucho o come picante. Y sin ese ultrasonido tú te morías, porque el médico no tenía capacidad de darte un diagnóstico, hasta que nosotros equipamos nuestro DIF para que diéramos ese servicio. Pero ese es un botón de muestra. En realidad hicimos un cálculo que nos arrojaba alrededor de 100 muertes sobre enfermedades evitables. Es decir, que la gente se moría porque no tenía acceso a un buen servicio médico. Digamos que son las cosas con las cuales uno puede lidiar. Algo que en lo personal me pareció muy delicado y muy triste son los temas de seguridad. Antes de nosotros, antes de esta administración, había secuestros, había asesinatos en la cabecera municipal, y pues Zongolica vivía una etapa que no conocía. Nuestra gente es muy noble, y entonces pues llega ese tipo de violencia y estaba así como en shock, y lo resolvimos con organización. Hicimos una policía comunitaria
1,200 policías capacitamos, sin sueldo, fueron electos en las comunidades y nos ayudaron a armar una policía que nos prácticamente pacificó nuestro municipio. 0 secuestros en toda mi administración. Me acuerdo que cuando inicié estaba un secretario de seguridad que se llama Jaime, si no mal recuerdo, Reyes, si no mal recuerdo. La cosa es que vine a ver y le dije, secretario, vamos a iniciar este programa, que fue un compromiso mío de la campaña, entrarle al tema de seguridad. Y este es mi plan. Le hablé de la Policía Auxiliar Comunitaria, le hablé de sus alcances y todo, y que se me queda viendo bien feo. Y que me dice, ¿sabes qué, presidente? No creo que te demos permiso, porque eso huele a autodefensas. Y pues yo, pues obviamente, reconociendo que soy autoridad y soy autónomo, y le dije, mira secretario, te lo propuse porque soy institucional y amigo, pero no te vine a pedir permiso, lo voy a hacer y te voy a dar mis resultados. Y después, esto que les acabo de comentar nos dio resultados más o menos en 6 meses, 7 meses, teníamos pleno control de la seguridad de nuestro municipio, con una policía militar convertida en policía municipal, con la policía auxiliar y todas nuestras autoridades metidas al seguimiento. Después supe de una reunión de gabinete donde alguien filtró una nota donde yo dije, a ver, Zongolica se convirtió en uno de los municipios más seguros del país, pero además porque ustedes se van ahorita a la página de la Secretaría de Seguridad Pública y es así, no tenemos, ahí está el registro, el seguimiento de delitos. Y entonces una persona que estaba dentro del gabinete, amigo mío, me dijo, oye, hoy fuiste notas de la reunión. Le dije, ¿por qué? Dice, pues es que se filtró esta nota, dice, y se paró el secretario de Salud Pública y dijo, es que ese compa tiene razón. Yo, dice, efectivamente tiene razón, sus datos lo avalan. Bueno, este tema de la seguridad es la base en muchos casos para que un pueblo crezca. Tú no puedes hacer un buen negocio si no tienes seguridad. Tú no puedes echarle ganas a tu casa si no tienes seguridad. Tú ni siquiera puedes pensar en una familia, en una novia que tengas por ahí si no tienes seguridad. Y nosotros no necesitamos ni asesoría extranjera, muchachos. Fue solamente un tema organizacional. Mucha gente me pregunta si se puede aplicar este esquema en otros municipios con otras condiciones. Por supuesto que se puede aplicar otro esquema. ¿Hoy a qué vine? Bueno, vine justamente a decirles que yo creo que la sociedad sí puede resolver problemas. Desgraciadamente hemos caído en una trampa cultural, una trampa que normalmente nos divide, nos individualiza. Muchas personas son tan individualistas que si está ocurriendo algo en mi casa, la casa vecina ni se entera, y la que viene mucho menos. Eso ocurre mucho en las ciudades. En el DF, si te están asaltando, las personas que están a un ladito tuyo, así como que ni se dan cuenta. Y nosotros, los indígenas, somos absolutamente diferentes. Todos en una comunidad saben exactamente lo que le pasa al vecino. Todos, ¿eh? Y si le pegan a uno, se meten todos. Y si hay molito en una casa, comen todos. Y si hay desgracia en una casa, también participan todos. Eso nos ha permitido sobrevivir muchos años a nosotros como cultura. Y es que miren, hemos sido a su mecha terriblemente agredidos. En general, los pueblos originarios del país, toda la sociedad, porque ustedes son mestizos, también corre sangre indígena por sus venas. Pero los que nos fuimos a los cerros, los que resistimos la colonia, realmente ha sido muy duro para nosotros. Nos han perseguido, nos han tratado de extinguir culturalmente hablando, y hemos resistido a través de la unidad. Hace rato me acordé y se los quiero comentar también de un caso terrible que en lo personal me llena de ira cuando me acuerdo, porque
yo describo en mi libro el sistema opresor como un ente organizado, que por cierto no tiene color partidista. Luego a veces aquí nos estamos peleando abajo por un tema partidista, y no, hombre, el poder no tiene color. El poder o el sistema opresor se va con el que tiene el poder. Si ahorita el PAN estuviera, ahí está el sistema opresor. Si se va por el PRI, ahí está el sistema opresor. Se organizan. Les explico para que tengan ustedes una idea más certera. Hace muchos años, en el 2000, hace 15 años ya, 16 años, ocurrió un hecho lamentable, triste. Una ancianita, doña Ernestina Ascensión, que tenía 80 años, fue violada y asesinada por miembros del ejército. En ese entonces yo estaba en el Comité Nacional del PRD, que por cierto ya me salí del PRD, bueno, es otra historia, ahorita les digo por qué. Y yo hablé con el presidente municipal, porque obviamente estaban súper indignados. La señora estaba pastoreando sus borreguitos, estaba en un predio y pues se dieron cuenta los señores. Yo me comuniqué con el alcalde y a todos nos dijo, no solo a mí, que efectivamente había sido asesinada y violada, pero que ya tenían a los responsables. El convoy militar pasó en la casa de él, porque justamente el presidente vivía en la salida rumbo a Orizaba, y que ahí iban ya esposados, presos, los responsables. Fíjense ustedes, y es justamente lo que cristaliza la imagen de un sistema de opresión social, porque teniendo los responsables, todos nos fuimos con la idea de que ya estaban en la cárcel, de que iban a proceder, y unos 2 días o 3 después resulta que no había presos, que los habían librado. Y lo más grave, salió un dictamen pericial donde decía que doña Ernestina había fallecido por una gastroenteritis. Había mucha indignación en muchos dirigentes. Nosotros nos empezamos a coordinar con muchos compañeros, en especial con compañeros del municipio de Soledad-Sonca, donde ocurrió el hecho. Y yo recuerdo que me tocó platicar con el perito, con el médico legista de la Procuraduría Estatal que se encargó del caso. Me acuerdo que lo vi en un hotel que se llama Trueba en Orizaba, y entonces yo platiqué con él y le dije: oye médico, si tú eres cómplice, si tú avalas lo que están queriendo hacer con doña Ernestina, realmente es una puñalada a la gente. Bueno, le dije en otras palabras, le dije, porque obviamente puede ser un precedente para que de una vez por todas, en ese entonces era muy común que el ejército tuviera esos excesos enormemente graves en las sierras. Le dije, es un precedente para que el ejército quede impune. Y conste que yo respeto mucho al ejército, y sé que los que cometen delitos no es la institución, pero la institución sí ha protegido a esas personas en muchos casos. Estábamos platicando y me enseña una fotografía y me dijo, y el dictamen real, del médico legista de la Procuraduría Estatal es una fotografía que después apareció con Aristegui, que nos la mandamos, donde doña Ernestina estaba tirada en el cenejo, sangrando, que obviamente no podía ser una gastroenteritis, porque estaba sangrando, pero además el dictamen pericial indicaba que habían encontrado restos de semen de 3 hombres diferentes, vaginal y analmente hablando. Se hizo un escándalo, fue una nota muy
decía en esa nota. Y no se imaginan cuántas reuniones tuvimos. Y presión, y presión, y presión. Y si no mal recuerdo, como al año y medio salió el dictamen final, avalado incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde decía, y lo comunicó el gobernador y lo comunicó en ese entonces el presidente de la República, Carlos Calderón, que doña Ernestina había fallecido por gastroenteritis. Ese es el rostro del sistema. O sea, no es otro, se organizan también para lograr impunidad. Y mucha gente, y sobre todo gente que no conoce de cerca el caso, no le importa, no hace por saber la verdad. ¿Por qué me acordé de esto? ¿Y por qué les comenté de esto? Bueno, porque hace aproximadamente 4 meses el proceso siguió, de doña Ernestina siguió, y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana, después de una investigación, determinó que no había muerto doña Ernestina por gastroenteritis y que sí había sido violada. Y el gobierno de la República, si no mal recuerdo, hace aproximadamente 3 meses, reconoció el crimen. Pero nos tardamos 15 años en eso, 16 años. ¿Por qué lo comento, amigos de Alto Romero? Bueno, porque la sociedad tiene muchas posibilidades de resolver cosas prácticas, muchas, pero si algunos de ustedes han leído el libro La Búsqueda, que es uno para levantar el ánimo, ahí maneja que el águila, cuando no aprende a volar, se olvida de sus alas. Y así es la sociedad. Si nosotros como sociedad no aprendemos a resolver problemas reales, tangibles, se nos olvida que podemos hacer. Por ponerles un ejemplo, si ustedes vieran en su cuadra una señora que no tiene que comer, que se está muriendo, que está enfermita, hay 2 opciones. Una, que llamemos a las instituciones, al DIF o a cualquier otra. Y otra solución sería que nos organizáramos toda la cuadra y que le demos de comer. Prácticamente todos nos hemos acostumbrado a la primera. Es decir, que alguien más venga a solucionar un problema que es finalmente de nuestra cuadra. Eso lo podemos aplicar en todos los casos, ¿eh? Todos nosotros finalmente tenemos aspiraciones legítimas. Hay muchachos o muchachas que quieren ser deportistas. Hay personas que quieren ser un buen profesionista, un maestro, un licenciado, lo que sea. Eso no riñe con tu papel en la sociedad. Yo, desde la perspectiva personal, absolutamente personal, les digo, por experiencia propia, que hay personas que se equivocan en dedicar mucho tiempo y esfuerzo en los temas eminentemente materiales. Comentario hace rato el pelote y me gusta comentar esa anécdota porque es real, de una persona muy adinerada, muy adinerada, amigo mío. Un día comimos, me invitó a comer y llego y lo veo comiendo verduritas al vapor. Esta persona es un camionero, tiene muchísimo dinero, ¿no? Y yo, como ustedes me conocen, como muchísimo. Estuvimos en un restaurante que se llama El Asadero 100, que dan puro corte y además te dan mucho. Y yo llego y pido, siempre me gusta pedir unos tacos que tienen unos huesitos con carne, y entonces como. Y entonces pido tacos y empiezo a comer y el hombre se me queda viendo. Y digo, pues está bueno, mato, pídete uno. Y dice, sí, creo que voy a pedirme uno. Y ya, pide el taco,
se lo trae y le intenta morder, hace y no puede morder, y me di cuenta que estaba enfermo. Yo creo que de acá no pudo morder, y me le quedo viendo y le digo: no chingues, compadre, tienes 400 camiones y no te puedes tragar un taco, cabrón. O sea, a ese nivel hay personas que se endiosan con la parte material. Pero ¿qué diablos te sirve tener tanto dinero si no puedes tener una satisfacción personal, hombre? Esa parte de la satisfacción es lo que les quiero proponer a ustedes, amigos del Totón. Yo les quiero pedir, y por eso estoy armando una idea. A ver, ustedes, les pido que me digan qué tal les parece, si me la entienden. Una idea que nos dé satisfacción a todos, no una satisfacción material. Digo, también eso les sigue. Si a mí me dice: oye, quiero ser negociero, quiero hacer negocios, gracias a Dios me salen bien los negocios y los puedo ayudar. Pero más bien me quiero enfocar a que como sociedad podamos resolver los problemas que nos aquejan, que cambiemos la perspectiva de nosotros. Si Dios no lo quiera, alguien tiene una desgracia, que encuentres un brazo donde recargarte. Si Dios te da la bendición de que seas un triunfador, que no seas ojete, que no seas egoísta, que la gente pueda ayudar, que pueda, que tu brazo pueda servir a los demás. Esa manera de pensar, amigos, ¿qué nos va a dar? Bueno, nos va a dar, en primer lugar, felicidad a nosotros en lo personal, pero como sociedad nos va a dar viabilidad. Quiero decirles que lo que, gracias a Dios, logramos en nuestro pueblo, en Zongolica, y me gustaría un día que me visitaran. Ya en 2 semanas no voy a ser alcalde, pero ahí vivo y son bien recibidos en mi casa, en mi rancho. Nosotros hemos logrado mucho por la unidad entre la gente. Si ustedes van y tocan una casa en una comunidad, seguramente ustedes aquí en sus comunidades deben ser igual. No solo te dan agua, te dan hasta un taco. Y es más, la gente se molesta si no comes. Y te empiezan a platicar de todo. Creo que esa es una aportación que debemos recuperar. ¿Por qué me salí del PRD? Hay 2 razones. La primera, porque no me identifico con lo que están haciendo los dirigentes estatales y nacionales, pero me salgo sin bronca ni mucho menos, y no convoqué a nadie a salirse del partido, me salí yo solo. Si alguien se quiere salir conmigo, pues adelante, pero no lo estoy convocando. Pero hay una razón más profunda y se las quiero compartir. La razón que he visto es que la gente dividida no resuelve problemas, y los partidos llegan abajo y desgraciadamente provocan división en la población. No tienen razón, porque no hay nada que pelear abajo, pero la gente se pelea. Y yo dije, si queremos llamar a un movimiento a todo mundo, entonces no hay que tener filiación partidista. Sí me encantaría que este movimiento sea capaz de que en el 2024 emanen de este tipo de movimiento social candidatos a presidente municipal, a diputados locales, a diputados federales, a senador y a gobernador por la vía independiente. Sí me gustaría, pero no es nuestra prioridad. Yo lo que quiero es que lo que vi que funciona en Zongolica lo tratemos de retomar en otros pueblos. Para mí eso sería una gran idea. Les comento que me da mucho gusto estar aquí en su Casa de Cultura, porque efectivamente la cultura es la base, uno de los cimientos de los desarrollos de los pueblos. Yo hice un programa muy ambicioso de casas de cultura. Bueno, me fui a copiar en Cuba de ese programa. He ido muchas veces a Cuba, me gusta, pero un día fui exclusivamente a ver su sistema cultural. Cuba es un país muchísimo más pobre y chiquito que México. Y fíjense ustedes, les cuento,
Fui a una comunidad chiquita, 150 familias. Llego y había un salón, un auditorio, salas. Me recibió un chamaquito así chiquito con su traje de charro cantando las canciones de Vicente Fernández. Un grupo de niños, de niñas, perdón, pues yo le calculo de 3 a 6 años, chiquititas las niñas, bailando ballet. Gente tocando guitarra, personas pintando. Y yo, pues asombradísimo. A ver, ¿cuántos habitantes hay aquí? No, son 150 familias. ¿Cuántos asesores de cultura hay? 13 asesores de cultura en una comunidad de 150 familias que puso el gobierno cubano. ¿Cuántas casas de cultura hay aquí en México? Nuestra cultura son los narcocorridos. Obviamente, amigos, todo eso tiene una dirección. Por eso es muy importante que llegue a los cargos de dirección pública, de ejercicio del poder, gente que tenga esta visión, de tal manera que las cosas se hagan. En mi caso personal, hicimos muchísima obra, muchos programas, gracias a Dios, pero una cuestión fue fundamental, y es la participación de la gente. En todos los casos, en todos los casos, la participación de la población. Si ustedes tienen manera de integrarse, si les gusta lo que les estoy diciendo y desean integrarse, con gusto puedo asesorarlos para que aquí en Alto Tonga armemos un movimiento social que empiece chiquito, no hay problema, después vamos a ir creciendo, pero que crezcamos con esta nueva idea. Hay un dicho popular que dice que el que con lobos anda, aúlla. Bueno, esa es la idea, pero hay que aprender cosas buenas. Si ustedes se juntan con un maloso, pues van a aprender esas cosas. Pero en este caso, yo lo que quiero es que veamos cuestiones que ayuden a la sociedad, que nos ayuden, que nos ayudemos entre nosotros. Quiero decirles, y ya con esto termino porque me interesa mucho escucharlos a ustedes. Quiero decirles que ningún pueblo en este país, yo creo, debe estar condenado a la gobernanza con violencia, o a la gobernanza con hambre, o a la gobernanza con injusticia. Yo creo que le costó a este país y a nuestros antepasados mucha sangre. Primero sobrevivir a la conquista, después liberarnos de los españoles, después liberarnos de los feudales, después de la dictadura perfecta. Yo creo que ya no es momento de soportar, pero tenemos que ser muy inteligentes. No podemos enfrentar así poniendo el pecho de frente. No, tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos que ganar los espacios de poder. Tenemos que capacitar a los funcionarios. De nada sirve que cambie un partido por otro si el que gobierna, la persona que gobierna, pues va a hacer lo mismo. Cambias para seguir igual. Lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva de gobierno. En muchos casos hacen falta recursos, en muchos casos no, hombre, hace falta voluntad. En muchos casos, por ejemplo, si tú eres un médico, yo soy agrónomo y lo que puedo pues ayudo, pero si tú eres médico y si trabajas 8 horas al día, esas 8 horas te dan de comer bien, hombre. Si siembras esta mentalidad que les comento, pues dedicas media hora de cuates para la gente que no puede defenderse. Y es tu granito de arena. ¿Quién te va a pagar eso? Te va a pagar Dios eso, chingada. O sea, no todo es material. Porque mucha gente piensa que no hay maneras de pagar esas buenas acciones. Pues la misma vida te las paga.
Y créanme que, bueno, sobre todo nosotros que ya somos adultos, hay veces que sí, a mucha gente le va muy mal cuando hace malas cosas. Yo en lo personal, les reitero, me siento muy contento aquí y quisiera escucharlos. Casi no hablé del libro, perdónenme, si alguien tiene alguna duda, igual la voy a aclarar. Quise hablar más de este planteamiento con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias a Totón por recibirme. Bien. Adelante. Bueno, primero para agradecerle, mi nombre es Roberto Maras Corporachi, oriundo de aquí de Totonga, por su gran apoyo. No sé si ya me identificó por medio de las redes sociales, que soy su seguidor. Valió la pena el apoyo sin ser. Lo que pasa que en ese momento pues sí estaba yo algo desesperado por la economía. Y para que sepan, me ayudó para que mi hijo se fuera a Europa. Mi hijo está estudiando en Bélgica, está muy contento, pero pues no teníamos los recursos porque es muy caro. Y le agradezco mucho de corazón que sí valió la pena. En primer lugar. En segundo lugar, pues que yo también quiero agregar a ese movimiento pacífico que está organizando, porque aquí en Totonga, con todo el respeto para la gente de aquí de Totonga, no estamos organizados. O sea, no estoy diciendo no estamos, me incluye. Nos hace falta mucho valor cívico para iniciar una nueva etapa aquí en Totonga y que no todo quede en manos de la gente que nos gobierna. Tampoco estoy aquí para criticar a quien está ahorita en el gobierno ni al que viene, porque me llevo con ellos, y del ausente no hay que hablar, es mejor hablar de frente. Pues quiero ser una parte importante en ese movimiento, porque por regular yo soy tranquilón, soy reservado, pero pues yo pienso que muchos de nosotros ya estamos chocados de la violencia que vivimos, pero que no decimos nada, que no criticamos. Y queremos que el gobierno resuelva y resuelva y resuelva. No vamos lejos. Aquí en el parque, amigos míos me han contado que delante de la gente han robado violentamente últimamente. Tiene como un mes y medio que se desató aquí una ola de violencia. No se llevan a la gente, pero sí hay muchos atracos. Y nadie dice nada. Y están viendo que están golpeando a alguien violento. Nadie se mete. Porque tenemos miedo. Pero el miedo es lo que nos paraliza. Ya saben que yo soy parte, como pienso que mucha gente de aquí, que ya está chocada, mucha gente que viene también de fuera, pero que son parte de llegar aquí a Totonga, como aquí en Nuestro Ángel, que es un gran amigo. Bueno, Clara, que aquí somos amigos desde hace mucho tiempo, que tiene más pantalones no que yo, que muchos. Pero la verdad sí, es una luchadora. Cada quien a su manera, no tenemos que criticarnos, tenemos que unirnos. Pues aquí la familia de Juárez López, la maestra Cristina, muy querida, muy respeto. O sea, todos la queremos, maestra. Sí. A su hermano también, muy respeto. Tenemos hermanos aquí en la Casa de la Cultura. Y pues del dicho al hecho, hay mucho trecho, pero sí, quiero ser esa parte que
que nos organicemos sin miedo, pues, ¿por qué tanto miedo? Si no le vamos a tirar a nadie, sino que vamos a organizarnos, no pasa nada. Una cuestión de salud, criticamos mucho al hospital, pero ahí vamos, ¿no? Aunque tengan pésima atención, pero eso desde de toda la vida. Pero no hacemos nada tampoco nosotros. En la cuestión cultural, yo pienso que salió este espacio que está hermoso, bueno, a mí me encanta, está hermoso. Que le den vida, le pedimos al director aquí, a Juan López, que le dé vida aquí, que está hermoso, o sea, la verdad, si necesitamos aquí que vengan a cantar, bailar, tocar, pintar, o sea, hay mucho por hacer aquí en la cultura. Y hay mucha gente que se ha ido a otros países que aquí nos pueden enseñar muchas cosas también. En la cuestión de artes, en la cuestión de música, en la cuestión de todo. Bueno, todos los pueblos tienen de todo. Bueno, y agradecer que si tiene un proyecto mucho más elevado, pienso que mucha gente de aquí lo vamos a apoyar, el que sea. El libro está muy bueno, no lo puedo decir porque es como el que ve la película y se la quiere comprar a los demás. O sea, tampoco. Pero la verdad me lo leí en un solo día, no se lo platiqué a mi hijo, el libro lo presté, esa persona lo prestó y así se ha ido de mano en mano. No lo vendí, lo presté. También le agradezco mucho hola, ¿cómo estás? Hay muchos amigos, la verdad que pienso que sí nos vamos a unir, aunque tengamos diferentes partidos, ideologías, de religión. Eso es lo que nos ha dividido. Pero les quiero dar muchas gracias a Santa, una gran amiga que nos ha unido aquí mucha gente en común, tenemos amistad con ella, mucha gente. Y le agradezco mucho a ella por la invitación que ya esperaba yo desde hace algo de tiempo, y le hacía los comentarios en las redes sociales. Y pues eso es todo, es mi participación, y que nos pongamos las pilas y que estemos unidos, no hay de otra. Gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos. Bienvenido sea, licenciado. Soy bienvenido a la comunidad municipio de Altotoca. Yo lo sigo desde hace tiempo ya en sus redes sociales. Estoy al tanto de lo que publica, lo que hace, los apoyos que da pues a las personas. Hace poco estaba viendo videos donde le dio el apoyo a una iglesia. Y bueno, realmente pienso que este mundo necesita más gente como usted y como, bueno, todos los que estamos aquí, que dispusimos la tarde de sábado para venir a la presentación de un libro que, por lo que he escuchado, está muy interesante. Ya tengo muchas ganas de leerlo. Estamos aquí. Bueno, les agradezco. Disculpen, es mi primera vez haciendo esto. Pánico escénico. Bueno, pues la regidora Santa Santillán, una gran amiga, hace poco la conocí, muy buena persona, que como dijo ahorita nuestro compañero, nos ha unido a muchos. Yo la conocí porque ha apoyado mucho a nuestra comunidad, con alumbrado, reforestación y muchas cosas que ha hecho que estén en sus manos, de la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo les invito a todos que, como dice aquí el licenciado, nos unamos, porque la sociedad en conjunto puede hacer muchas cosas. Como dice, no sé qué frase, ni sé quién lo dijo, pero dice: el pueblo unido jamás será vencido. Entonces yo los invito a que seamos como las hormiguitas que están aquí en la portada, que hagamos equipo para hacer fuerte la sociedad y que se haga un cambio, porque es lo que necesita no solo el municipio ni las comunidades, necesita el país, incluso el mundo entero,
porque el mundo lo que necesita son buenas personas con buenas obras para que todo marche bien y no hagamos cosas malas, como estaba diciendo, no sé, creo que fue Perote lo que dijo, o no sé, creo que dijo sobre el río de Pachopaza, que lo están contaminando, están acabando con él. Y sí es cierto, a veces decimos, o a veces, bueno, yo puedo decir a veces, ay, pero si yo no hago nada. Pero a veces con el simple hecho de tirar la basura, una bolsita, o de quemar basura, ese tipo de cosas son las malas acciones que van haciendo que nosotros vayamos acabando con lo que vayamos mordiendo, por así decirlo, la mano que nos da de comer. Entonces yo los invito a todos que hagamos un cambio desde adentro hacia afuera, porque como dicen, no tienen la culpa el gobierno. Sí tienen parte, pero no toda la culpa es de él, porque ellos no pueden hacer nada si la gente no participa, si la gente no está ahí. A veces dicen, ay, yo para qué voy a perder el tiempo si ni siquiera esto, ni siquiera lo intentamos. Cuando, como estaba diciendo ahorita el compañero, el miedo es algo que nos paraliza. En lo personal yo lo puedo decir, ahorita estoy muerto de miedo por estar hablando, porque se me vayan las palabras, pero aquí estoy. Siento que el miedo es la única barrera que nos impide algo increíble. Cruzar la puerta del miedo es una de las mejores experiencias que puede haber, porque una vez que lo haces te sientes satisfecho, increíble. Es una, como dijo él, es una satisfacción personal que no te la da ni todo el dinero del mundo. Entonces, bueno, ya para finalizar, le agradezco mucho por este acto de valentía, como dijo acá el maestro, perdón, bueno, el punto es que realmente hace falta más personas como usted y sinceramente, bueno, yo soy muy sincero, yo lo veo como gobernador y bueno, que todas sus metas se sigan cumpliendo, así como ha cumplido muchas, mucho éxito. Gracias por compartirnos un pedacito de su sabiduría y que todo le siga marchando como hasta ahora. Que Dios le brinde salud para usted y toda su familia, sus seres queridos. Y enhorabuena, sea bienvenido, espero que disfrute la estancia aquí. Y pues se le quiere mucho y por favor pido a todas las personas que le brinden un fuerte aplauso aquí al licenciado por esta gran labor. Pues yo estoy contenta de haber venido. Yo lo empecé a ver sus publicaciones y algunas de sus acciones a partir de su fan número 1, yo creo, de aquí de Altotonga. No tenía el gusto de haber escuchado de usted hasta que empecé a explorar también sus acciones. Está muy tentador el título y dije, vamos a ver. Al escucharlo, al empezar a escucharlo, yo decía, es que está difícil, ¿no? Hay ya tantas cosas que en el mundo entero, yo creo, ¿no? Se está distorsionando algo que decía, hemos normalizado la maldad, hemos normalizado lo que está mal, ¿no? Entonces, es algo que yo vivo últimamente digo, es que ¿por qué tenemos que permitir eso? ¿Por qué tenemos que permitir que se normalice lo que está mal? Y al escucharlo, empecé a decir, no, coincido con su visión, coincido con su forma de pensar, en la invitación que hizo sobre si queremos aprender o de recibir una guía, yo me apunto. Yo quisiera participar en algo, quiero cambiar lo poco que yo pueda impactar, ¿no? Porque como decía,
a veces una figura de autoridad puede un poco más que los que estamos en donde no hay a lo mejor un puesto o un nombramiento, ¿no? Pero sí estoy segura de que el poco espacio donde yo me pueda desarrollar, yo lo puedo impactar, ¿no? Y algo que quisiera compartir, el por qué quisiera esto, porque hace poco tiempo mi madre se tuvo que ir del Totonga por amenazas de un grupo encargado del fraude, ¿no? Y yo estoy segura que las leyes y las normas son justas. Los que no somos justos somos los que estamos en puestos donde no hacemos nuestro trabajo, ¿no? También mi hermana se tuvo que ir y este año, perdón, ha sido difícil, pero yo sí quiero impactar. Yo no quiero, como decía, hacer que no pasa nada. A veces por el miedo a lo mejor me quedé callada porque al ver que lo que le pasó a mi mamá, luego se lo pasaron a mi hermana, tengo 2 hijas y a veces tengo miedo que vayan a empezar contra mi familia, ¿no? Pero sí estoy segura que sí se puede hacer algo. Y si es por medio de la cultura, pues para mí mejor no soy como se dice. Creo que la paz se puede fomentar con la paz, no con la guerra. Sí, con la cultura estoy muy contenta también porque ya hay una casa de cultura. Espero que no se pierda tampoco, ¿no? Y bueno, le agradezco. Me siento, sus palabras fueron como una esperanza para mí, ¿no? Y entonces, si se va a hacer algo, me uno a las personas. Me gustaría que entre los que estamos aquí hubiera personas que están en puestos de liderazgo y que impactemos. Y si no, no importa. Como dijo, que impactemos nuestra cuadra, que impactemos nuestra manzana, nuestra colonia, ¿no? Entonces, eso. Gracias. Después de este testimonio, vamos a cortar esta transmisión por cuestión de tiempo. Les agradecemos. Hasta pronto.